Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga Coach María Huerta, tu coach y mentor del niño adulto. Me especializo en la autoestima, las heridas del pasado y en el descubrimiento de propósito. Gracias por estar aquí en mi canal de YouTube, te saludo. Y hoy estoy contigo realizándote este video porque este es un video que lo subí para mis estudiantes que están estudiando en el canal de YouTube, de TikTok, y les prometí que les iba a dejar este video. Este video es una clase de la clase que yo te hice ayer. Estuvimos hablando de quién es Israel, la identidad que Dios nos da como hijos de Elohim, hijos del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Una pregunta para ti. ¿Alguna vez tú te has sentido como solo, abandonado, rechazado? ¿Alguna vez tú te has sentido desde tu niñez que siempre tú eres el segundo en todo? ¿Alguna vez te has sentido eh, como que alguien te dejó, como que alguien te abandonó, como que te dejó allá, como que no tienes sentido de pertenencia? Entonces, hoy te voy a traer la historia. Si tú por años te has sentido de esa manera desde tu infancia y vienes cargando con la herida del abandono y la herida del rechazo, hoy a través de esta verdad vas a sanar tu autoestima, vas a sanar las heridas de tu pasado y vas a descubrir tu propósito. Porque fíjate, cada historia que está en la Torah que nos muestra la palabra del Señor, se escribió por un propósito. Y este propósito es darte a ti una identidad, es revelarte quién eres tú y darte una posición de hijo del Dios Altísimo. Así es que entremos a esta clase y quiero darte una introducción de lo que va a ser. El nombre, ¿quién es este hombre, edad o nombre con el que tú te puedes identificar si tú alguna vez te has sentido de esta manera en tu familia? Si sientes que, por ejemplo, has sido el segundo, que siempre te dejan hacia el último, que hubo injusticia en lo que te hicieron, hoy vas a descubrir que todo lo que tú has vivido tiene un propósito. Y te voy a introducir esta historia que se llama Efraín, rechazo o multiplicación. Y te voy a dar solo una pequeña introducción para que entiendas quién es Efraín, ¿ok? Tal vez, fíjate, te esforzaste desde tu niñez por ser visto, pero aún existe, ¿ok? Todo el tiempo que te pasan por alto. Esto es algo para que tú te identifiques. Tal vez tu historia está marcada por el rechazo o el desplazamiento, el dolor de no pertenecer. Pero hoy quiero hablarte de alguien con quien tú te puedes identificar y su nombre es Efraín. Efraín, fíjate, no fue el primogénito, no tenía el primer lugar, siempre tuvo el segundo lugar. Pero cuando su abuelo Jacob fue a bendecirlo, él cruzó las manos, hizo esto, él cruzó las manos, ¿ok? Y en ese acto, es un acto profético, le llaman, ¿ok? Efraín, el segundo, porque era el pequeñito, el menos esperado, fíjate, recibió esta bendición por parte del Señor. Entonces, Efraín es una figura de todos aquellos que hemos sido heridos, desplazados, pero no olvidados por el Eterno. Entonces, Efraín es símbolo de los que no recibieron, fíjate, el amor que necesitaban, pero que aún así llevan dentro una promesa de multiplicación y honra. ¿Ok? Entonces, escucha bien esto, porque algo que debes de entender, cuando el Creador, ¿ok?, cruza sus manos, el orden de tu historia, ¿ok?, cambia porque te va a dar honra, ¿ok? Entonces entremos a la clase de hoy. ¿Por qué el Eterno eligió a Efraín? ¿Ok? Porque él nació, fíjate, desde el dolor, pero fue elevado por el favor.
Efraín, fíjate, nació en Egipto y no en la tierra prometida. Fue el hijo de José, el hijo de Jacob, el más chico, uno de los más chicos, el rechazado, el vendido, el humillado y separado de sus hermanos. Pero el Eterno usó, fíjate, ese dolor para cumplir un propósito más alto. Esta clase te la estoy estructurando, solamente no va a haber mucho comentario, pero para que tú la puedas escuchar y tú te voy a dar algunas escrituras para que tú la puedas ir siguiendo, ¿ok? Y llamó el nombre del segundo, fíjate, el segundo hijo de José, estos dos hijos, acuérdate que José fue vendido, fue traicionado por sus hermanos y lo vendieron a Egipto. José conoce a una chica egipcia, perdón, y se casa con ella. Entonces, una de las promesas del Señor era que ellos no podían casarse con otras personas porque el linaje no iba a ser puro. Pero fíjate qué hace el Señor. Hay un acto profético. Él, ok, manda a su papá de José, a Jacob, a bendecir a sus hijos. ¿Y qué hace? Ok, entonces dice que él llamó el nombre del hijo más chico, porque él tuvo dos hijos, ok, Manasés y Efraín, y el más chico se llamaba Efraín. ¿Por qué? Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso es lo que significa el nombre de Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Génesis 41:52. Fíjate, entonces el nombre de Efraín, perdón, significa fructífero y doblemente fértil. El Eterno eligió a Efraín como símbolo de que en lugar de aflicción puede brotar fruto, escucha bien, identidad y restauración. Entonces, ¿por qué representa a los olvidados que serían restaurados? Eso es lo que representa Efraín. Entonces, escucha bien. José fue rechazado por sus hermanos, separado de su casa y muerto por parte de su papá, porque eso acuérdate que fue lo que le dijeron los hermanos cuando fueron de regreso a darle la noticia a Jacob que a él se lo habían comido las fieras salvajes y él lo dio por muerto. ¿Ok? Pero su historia muestra que el Eterno nunca lo olvidó. Cuando Jacob ve a Efraín, lo bendice por encima de Manasés el mayor. Al ver el abuelito, o sea, Jacob, fíjate, el gozo de ver a José, que no estaba muerto cuando descubre, el gozo de ver a sus nietos, el Eterno, fíjate, le da un regalo y dice, vas a ir a bendecir y tú vas a adoptar a esos niños como hijos tuyos para que entren al pacto juntamente con José tu hijo y no queden fuera esos hijos que tuvo, porque en realidad sabemos que no fue la culpa de José. José fue vendido y fue expuesto a Egipto, donde él conoció a esta chica y pues sabemos que es parte de la profecía todo esto, ¿ok? Entonces Jacobo cruza las manos, ¿ok? Y dio la primogenitura a Efraín. Génesis 48, 14, 19. Fíjate, esto rompió el patrón humano, porque muchas veces las tradiciones humanas, ¿verdad?, no pueden prevalecer del orden divino. Entonces, fíjate, donde el mayor es favorecido y nos enseña como cuando ellos tenían la costumbre de que al primogénito, al primero, se le daba pues toda la herencia, ¿verdad? Que pues era el primero, pero aquí el Señor rompe toda cultura o tradición humana y Él hace un acto profético por parte de este chico, el niño Efraín. Entonces, fíjate, Dios elige según el orden humano. Dios no elige, perdón, según el orden humano, sino según el llamado profético. Efraín es figura de los que fueron rechazados, desplazados y heridos, pero que recibirán el honor y la multiplicación. Yo no sé si tú te identificas, pero yo sí soy el número 2 de mi familia. Y en muchas cosas de lo que Efraín, de lo que José experimentó en Egipto, hay muchas cosas que yo también me puedo relacionar. Cuando yo escuché la historia de Efraín y el acto profético que venía ahí,
eso me dio identidad a mí de una manera diferente de cuando yo por años en mis doctrinas que me habían enseñado no lo podía entender. Pero cuando yo empecé a estudiar la Torah, ¿ok? La instrucción divina de Dios, desde el hebreo original me pude conectar con esas raíces, ¿verdad? Israelitas, porque eso es lo que nosotros traemos. Nosotros, acuérdate, somos esas ovejas perdidas que pensábamos que éramos gentiles, ¿verdad? Porque nos convertimos en gentiles como las naciones, en incrédulos, pero en realidad traemos esa cultura israelita, ¿ok? Entonces, seguimos más adelante. Escucha bien. Efraín es figura, ya dijimos, de los que fueron rechazados, desplazados y heridos, porque sería semilla profética entre las, fíjate, naciones. Jacob declaró algo sorprendente. Su descendencia será la plenitud de las naciones. A través de Efraín se iban a empezar a formar, ¿verdad?, esas 70 naciones que hoy hay en las 4 esquinas del mundo. Génesis 48, 19. Melo Hagoyin es la palabra desde el hebreo, si tú lo quieres investigar. Vamos a ver qué significa esta palabra. Esta frase en hebreo es muy poderosa. Melo Hagoyin igual a la plenitud de los gentiles. Eso era el acto profético. De allí vamos a salir nosotros. Significa que Efraín saldría, fíjate, pueblos entre las naciones que aunque parecieran gentiles, serían el Israel escondido, disperso por el tiempo, pero llamado a volver a sus raíces israelitas. Por eso, en el nuevo pacto, ¿ok? Pablo dice, fíjate, Saúl, porque le cambiaron el nombre a Shaulo. El endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, de las naciones, que volvamos y retornamos nuevamente, ¿ok? En Romanos 11, 25. Entonces, esto es una alusión directa a Efraín, este versículo. Fíjate, sembrado entre las naciones, pero destinado a volver con identidad, fe y propósito. Porque representa a quienes sanarán su identidad rota, ¿ok? Y traerán fruto. El Eterno eligió a Efraín como modelo de sanidad emocional, restauración de autoestima y despertar el propósito. Cuando tú entiendes quién tú eres, cuando tú te posicionas en el lugar, o sea, en la identidad que te da el creador, o sea, tu diseño original que él te dio, te posicionas y dices, oh, wow, esta es mi identidad. La autoestima se empieza a restaurar, ¿ok? Empiezas a sanar también las heridas del pasado y puedes ahora descubrir tu propósito, por qué estás aquí. ¿Cuál es la razón que tú estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Mi propósito es ir y restaurar el alma que perdió su identidad. ¿Por qué? Porque mi especialidad es la autoestima, la sanidad de las heridas del pasado y el descubrir tu propósito. O sea, cuando el Eterno a mí me reveló, o sea, ¿para qué Él me creyó? O sea, todo lo que yo experimenté, todo esto que yo estoy ahora enseñándote, es lo que yo he vivido y es lo que yo he experimentado. Entonces, ahora entiendo que lo que yo viví me ha ayudado a mí a formarme como persona, me ha ayudado a formar mi identidad y ahora puedo yo comunicarle al mundo entero, o sea, quién soy yo, porque he regresado a mí, he regresado a mis raíces, he regresado y he aceptado lo que dice mi creador de mí, ¿ok? Entonces, el Eterno eligió a Efraín como modelo de sanidad, estábamos diciendo, emocional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él fue herido, pero fructífero. Rechazado, pero no se eligió. Mira dónde estamos. Escondido, pero restaurado. Niño de aflicción, pero un hombre, ¿ok? Un hombre y una mujer con destino. ¿No es Efraín hijo precioso para mí?
Por él me conmueven las entrañas. Jeremías 31:20. Mira cómo se expresa el eterno de nosotros. ¿Ok? Ese es el amor de nuestro Creador. Entonces, en resumen profético, te voy a dar la razón, ¿ok? De lo que él vivió, José, y el propósito, Efraín. ¿Ok? Él nació, Efraín, en dolor, ¿ok? ¿Y cuál es el propósito? El Eterno transforma el sufrimiento en fruto. Fue el menor, Dios exalta al que al mundo no espera. Fue bendecido proféticamente, llamado a multiplicarse en las naciones. Representa a los dispersos. ¿Quién son los dispersos? Las ovejas que fuimos esparcidas, ¿ok? El reino del norte, que fuimos esparcidas a las 4 esquinas del mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué representa el propósito de nosotros de haber sido dispersados? Una semilla escondida que volverá al pacto. Cuando tú retornas para atrás a tus raíces, estás volviendo al pacto que hicimos en el primer pacto en el monte Sinaí juntamente con Moisés. Eso es retornar. Y también figura de sanidad emocional. De la aflicción nace la identidad y tu destino. Solo que tú hayas experimentado como aflicción, eso es lo que te ha ayudado a que tú vuelvas a tu identidad y descubras cuál es tu propósito. Entonces, ¿por qué se llama la casa de Efraín? Aquí te voy a dar más información. El reino del norte cuando tú lo ves en las escrituras. ¿Ok? Vamos a ver. Efraín era el hijo de José, ¿ok? Pero recibió una herencia profética mayor que su hermano Efraín, Manasés, ¿ok? Aunque Efraín era el menor de los hijos de José, ¿ok? Manasés era el mayor. El patriarca Jacob, Israel, ahora su nombre, cruzó sus manos al bendecirlos y le dio a Efraín la primogenitura espiritual. Mira qué hermoso. Pero le dice a José, su hijo, pero padre, así no, le dice, ¿ah? Y ahí le dice Jacob a José, hijo mío, tú no entiendes, le dice. También dice, él será grande, le dice que Manasés. Sin embargo, su hermano menor Efraín, ¿ok? Será más grande que él y su descendencia será multitud de naciones. Imagínate, o sea, el abuelo yendo a bendecir a los nietos y como Jacob ya estaba anciano de días, ya no veía muy bien, José pensó que él se equivocaba, ¿ok? Y que se había equivocado, pero le dijo, no, 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 no me estoy equivocando. Esto es estoy haciendo obediente a algo que el Eterno me dijo. Tú no lo entiendes ahorita, José, pero en el paso del tiempo lo vas a entender. Y gracias, José, porque gracias a ti hoy estamos nosotros aquí retornando a nuestras raíces. Qué hermoso, ¿verdad? Me encanta cuando nosotros descubrimos verdad. Entonces, en Génesis 48:19, aquí está la clave en hebreo. Melo Hagoyin, la plenitud de los gentiles. Su significado profético, ok, Efraín representará al pueblo disperso de entre las naciones que parece gentil, pero en realidad es parte de la casa de Israel. Efraín se convirtió en la tribu más influyente del norte. Después de la muerte de Salomón y la división del reino, el reino del norte, que son las 10 tribus, ¿ok? Fue gobernada por Jeroboam, dice la escritura, quien era de la tribu de Efraín. En Primera de Reyes 11:26. Efraín llegó, fíjate, a representar todo el reino del norte, porque tenía poder político y espiritual. Se volvió símbolo de idolatría también, porque si tú lees las escrituras, constantemente el Eterno les mandaba profetas a la casa de Efraín, a la casa de Israel, para que se arrepintieran, pero ellos ¿qué? Seguían en su idolatría. Entonces, pero una vez que también
dice que fue símbolo de idolatría, pero también fue una futura restauración, que ahora estamos volviendo todas esas ovejas perdidas a la casa, ¿okay?, de nuestro Padre, Israel. Por eso, fíjate, en los profetas, Efraín es usado como un sinónimo del reino del norte. Cuando tú en las escrituras lees algunos libros, ya sea de Ezequiel, de Oseas, no me acuerdo qué otro, vas a descubrir que dice la casa de Efraín son las 10 tribus del norte, la casa de Israel, las 10 tribus del norte, la casa de Judá, el reino del sur, ¿ok? Efraín, fíjate, me rodeó de mentira. Aquí está hablando el Eterno. Y Judá aún gobierna con Dios. Oseas 11:12. ¿Qué pasó? Cuando las 10 tribus del norte fueron esparcidas, se las llevó a Siria. A Siria se los llevó cautivos y por años jamás ellos volvieron a conocer lo que era todo lo que tenía que ver con la Torá, con las fiestas del Eterno, el Shabbat. Todo se perdió. Todo lo perdimos porque nosotros acá caímos a otras religiones. Y el reino del sur se las llevó cautivas Babilonia, y Babilonia nunca les quitó la Torá. El Eterno no lo permitió. Ellos se mantuvieron obedeciendo la Torá, aunque desgraciadamente cuando regresaron de Babilonia trajeron muchas costumbres paganas que se mezclaron con el tiempo. Pero muchos de ellos todavía siguen la Torá, ¿verdad?, orgánica. Entonces, seguimos con la historia. Y la razón que te lo estoy yo leyendo, quiero compartirte, es porque te lo estructuro de una manera que tú lo entiendas como el niño adulto. Esa es mi estrategia y esa es mi manera de enseñarte. Otra que a causa de los traumas que yo he vivido por años, a causa de esta condición muchas veces de salud, ¿qué pasa? Perdemos la habilidad de retener el conocimiento. Nos cuesta retenerlo, pero el Eterno, ¿verdad?, cuando Él te va a usar, Él no importa cómo lo vas a hacer, cómo vas a hacer deliver, o sea, a dar el mensaje. Moisés dice que él era tartamudo y el Señor lo usó. Muchos de ellos tenían muchas condiciones que les impidía, pero el Eterno les decía, no te preocupes porque yo voy a hablar por ti. Entonces, yo no me preocupo que tú me veas de repente leer, porque lo que pasa es que yo estudio y te estructuro de una manera que tú entiendas el mensaje como un niño de preschool, como un niño de kinder, para que entendamos el mensaje. Una vez que tú ya empieces a crecer, ya no vas a ocupar lechita, pero yo voy a ser la que me voy a encargar de llevarte este mensaje puro, así como cuando se le da a un niño, ¿ok? Entonces, Jeremías 31:20. Aquí el Señor dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Por eso mis entrañas se conmovieron por él. ¿Ok? Efraín es figura de los que fueron, escucha bien, dispersos, olvidaron su identidad, pero volverán. Esa es una promesa. Cuando las 10 tribus fueron esparcidas por Asiria, escucha bien, Segunda de Reyes 17, se mezclaron con los pueblos gentiles. Muchos perdieron su cultura, su lengua, identidad hebrea, o sea, israelita. La perdieron. Pero los profetas dijeron que volverían. Haré volver, escucha bien, a los cautivos de Israel y de Judá, 2 casas, y les traeré a esta tierra y los edificaré como al principio, que era solo una casa. ¿Ok? Jeremías 33. Después de esto miraré y volveré a edificar el tabernáculo caído de David, ¿ok?, para que el resto de los hombres busque al Eterno y todos los gentiles, o sea, las naciones, los goim, sobre los cuales es invocado mi nombre. Aún las ovejas perdidas y aún todos aquellos que no sean ovejas perdidas van a regresar y van a invocar el nombre del Eterno. En Hechos 15, 16, 17, también citando a Amos 9:11. ¿Ok? Entonces, chicos, aquí te voy a dar una aplicación
para que lo actives a tu autoestima y a tu propósito. Muchos hoy vivimos como Efraín, ¿ok? Alejados de nuestro diseño original, con identidad fragmentada y con la autoestima herida. ¿Por qué? Porque traemos esa herida del exilio y debemos de sanar esa herida. Debemos de retornar a nuestro Creador, ¿ok? Arrepentirnos de la idolatría y volver a la Torá, a los mandamientos, obedecer los mandamientos, a guardar el Shabbat, a observar las fiestas y sobre todo la fe en nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Y el último dice, sintiéndose sin herencia y sin dirección. Y muchos de nosotros acá en este lado estamos así. Sentimos que no tenemos pertenencia, aunque estamos estudiando la Biblia, aunque estamos en el cristianismo, hay personas que no se sienten que tienen una identidad. ¿Por qué? Porque las doctrinas del cristianismo, le llaman la teología del reemplazo, ha utilizado, muchas filosofías griegas que las mezclaron con la Torá. Entonces, he allí el problemita. Pero la profecía dice que volverán a ser llamados hijos del Dios viviente. Escucha bien. Y será que en el lugar donde se les dijo, escucha bien, donde se les dijo, vosotros no sois más mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. Entonces, chicos, en resumen de todo esto, Efraín, representa las 10 tribus perdidas, una identidad espiritual oculta. La casa de Efraín, nombre profético del reino del norte, de las 10 tribus que fueron esparcidas. Y la profecía dice que serán restaurados, reconocidos y volverán al pacto del Eterno, ¿ok? Y la aplicación es, tu herida no cancela la herencia, ¿ok? Eres parte de algo mayor. Ahora, con toda esta información que yo te doy, todo esto te va a servir a ti para que retornes a tu diseño original, para que tú puedas descubrir ese valor que tú tienes. Si tú por años has creído que no has sido amado, que no has sido valorado, que no has sido escuchado, que fuiste despreciado, reemplazado, y todas estas heridas que están allí están activando o desactivando, ¿verdad?, tu autoestima, tienes que empezar a sanarlas, esas 5 heridas, para que vayas construyendo tu autoestima con sanidad divina. Y al entender todo esto, por eso te digo que mis terapias, las cuales yo te traigo, son terapias que te van a ayudar a sanar desde la raíz, porque te van a dar una identidad y te van a posicionar, en la posición que debes de estar. ¿Para qué? Para que recuerdes quién eres. Yo soy Israel, el que persiste, el que permanece y el que lucha con el Eterno. Te dejo y nos vemos hasta la próxima. Si te gustó mi clase, chicos, denle un like a mi canal de YouTube y presiona la campanilla y sígueme y comparte este video. Nos vemos hasta la próxima clase. Sígueme en mi canal de TikTok. Allí estamos haciendo en vivo todos los días en mi página de Life Coach María Huerta a las 8:30 o 9 de la mañana con muchos temas de lo que es la sanidad emocional. Dios te bendiga y shalom, shalom.